Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Durante este nuevo trimestre vamos a estar estudiando un tema muy interesante. El tema de este nuevo trimestre se titula Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Y en esta semana, con este nuevo trimestre, estamos estudiando un tema nuevo. El tema de esta semana lleva por título La Iglesia de Dios. Y en esta semana que estamos comenzando tenemos también un texto nuevo que estamos aprendiendo. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, en el verso número 21. Y ahí leemos así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para compartir juntos su palabra. Queremos agradecer por los cuidados y protecciones, por la luz del día y por el descanso. Y queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Quede con nosotros aquí, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con este estudio y para el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título los que siguen tras él. Y vamos a ver nuestra primera pregunta. ¿Qué problema fue predicho en la nueva iglesia? Ya vemos que había dificultades, ya vemos que se solucionaron, pero ¿cuál fue el problema que iba a ocurrir con la nueva iglesia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos instruye. Leamos aquí. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 3 y 4 nos explica así: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos instruye que se le advirtió a la iglesia que la apostasía vendría y que cuando viniese se iba a manifestar lo que se conoce como el hijo de perdición, que se opone contra Dios, se sienta en el templo de Dios, se hace pasar como si fuera Dios. Fue advertida la iglesia de la apostasía, el apartamiento de la verdad. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál es la mejor manera de identificar a los verdaderos maestros? Esto es, si viene una apostasía es por un apartamiento de la verdad. Y si el apartamiento de la verdad viene por enseñanza, esto es, alguien enseña a alguien. Entonces hay maestros que están enseñando. ¿Cómo identificar a los verdaderos maestros de los que no son verdaderos? Vamos a dejar que la Biblia nos responda a este asunto. Y para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10, en el verso número 27 al verso número 29. Y dice de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La Biblia dice que
Las ovejas de Jesús, los seguidores de Jesús oyen su voz, reconocen su voz y le siguen. Esto es, a veces puede venir maestros que enseñan cosas diferentes a lo que Jesús enseñó y ya no suena la voz de Jesús, entonces no le puedes reconocer. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice y qué es lo que nos aclara la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el Desierto de las Gentes, en la página 446, y nos dice así: los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. Por el profeta, Jesús declara: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Él no obliga a nadie a seguirle. Con cuerdas humanas los traje, dice, con cuerdas de amor. Esto es, un verdadero maestro nunca va a obligar a hacer ciertas cosas o a aceptar ciertas cosas, sino va a cuidar. Siempre va a estar cuidando. Pero, ¿qué más nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras, en la página 88, nos dice así: cuando surgen errores y son enseñados como verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro, sino que, como los nobles bereanos, escudriñarán cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Al descubrir cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad. Oirán la voz del verdadero pastor que dice: este es el camino, andad en él. De esa manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero y no oirán ni seguirán la voz de un extraño. Esto es, cuando vienen estos errores, no van a decir: vamos a preguntarle al hermano que más sabe, o al pastor, o al ministro, o al instructor bíblico. Nada de esto. Irán a su propia Biblia, verán lo que está allí, contrastarán con lo que se les está diciendo y descubrirán si es verdad o no es verdad, si hablan conforme a la verdad que Jesús enseña o no. ¿Nos damos cuenta? Pero nunca se obligará a nadie a hacer o a proceder de una manera que no es correcta. Es una cosa muy interesante. Los que no son maestros verdaderos van a tratar de coaccionar, van a tratar de hacer que tú hagas aquello que no es correcto y que no está fundado en la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué llamado se hace a los verdaderos creyentes en todas partes y por qué deciden separarse de aquellos a quienes han amado por tanto tiempo? A veces se da la situación donde los creyentes verdaderos tienen que separarse de aquellos con quienes han convivido por mucho tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el llamado que se hace? Vamos a ir a la palabra de Dios para entender esto. Leamos lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 10, en el verso número 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, hay otros más que no están aquí en medio de nosotros, pero también conviene ir por ellos. También son ovejas, pero están en otro redil diferente. ¿Nos damos cuenta? Ahora, ¿cuál es el llamado? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, y allí vamos a leer el verso número 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis de sus
plagas. Puede que a veces nos encontremos también en otro redil. A veces hay que ir a buscar que esté en otro redil, pero a veces puedo yo estar en otro redil. Y en el redil que me encuentre tal vez hay muchas personas con quienes ya conviví, con quienes amo mucho, pero si Dios hace el llamado de salir de ese redil para ir a otro redil, entonces tengo que seguir el llamado de Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en El deseo de todas las gentes, en la página 447, y nos dice así: Jesús pensó en todas las almas de la tierra, que estaban engañadas por los falsos pastores, aquellas a quienes él anhelaba reunir como ovejas de su prado, estaban esparcidas entre lobos, y dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces hay otras personas en otros lugares que Jesús va a traer. No nosotros, sino Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Deseado todas las gentes, página 199, y nos dice así: en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por las mismas enseñanzas a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Eso es cuando la verdad se presenta tal como es. Muchas personas están dispuestas a seguirlas, pero muchos no están dispuestos a seguirlas. Muy bien. Pero los que aceptan esa verdad a veces tienen que abandonar la iglesia en la que se encuentran para seguir la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, hay otras ovejas en otro redil. Cuando Jesús las llame, escuchará su voz y se unirán al redil de Jesús. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Una vez separados, ¿cómo podemos preservar y por qué perseverar y por qué necesitamos formar parte de un redil? También hay algunas ideas donde la gente se separa y dice: voy a irme para otro lugar, voy a irme para otra zona, voy a hacer algo diferente y me voy a quedar solo. Pero ¿cómo podemos perseverar y por qué tenemos que ser parte de un redil? ¿Por qué tenemos que ser parte de una iglesia? Vamos a tratar de entender esto, porque hoy día hay muchas personas que piensan: yo puedo estar solo, puedo continuar solo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí en Romanos, capítulo 12, en el verso 4 y verso 5. Porque así como el cuerpo, tenemos muchos miembros, y no todos tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta es la razón. Esto es, un miembro aislado del cuerpo simplemente va a perder. Va a perder vitalidad y finalmente va a perder la vida. Muy bien. Ahora, un miembro del cuerpo espiritual de Cristo separado, también va a ocurrir lo mismo. Por eso es importante que pertenezcamos a una iglesia, a un redil. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Efesios. Y allí vamos a leer el capítulo 4 y el verso número 25. Por eso, desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios dice que somos miembros unos de otros. Esto es, no somos independientes, no somos aislados, somos miembros unos de los otros. ¿Nos damos cuenta? Esta es la importancia de por qué nosotros tenemos que
pertenecer a un pueblo, a una iglesia. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leer. Este se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2, en el verso número 19, y leemos de esta manera. Así ya no sois extraños ni forasteros, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. La Biblia nos dice entonces que nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si soy parte de la familia de Dios, he de convivir con la familia de Dios. No he de esperar que quiero ir al cielo apartado de medio mundo. No, no va a ocurrir así. Esto es, si estoy en la familia de Dios, voy a convivir, como dice allí, o voy a estar con los conciudadanos de los santos. ¿Nos damos cuenta? No voy a pensar, no, ese está mal, todos están mal. Yo estoy bien, yo voy a quedarme solo. No, no funciona de esa manera. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, y allí vamos a leer el verso número 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de Él. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos parte de Él. No somos separados de Él. Personas que tienen conceptos errados sobre este asunto piensan que separados van creciendo, van siendo mejor, pero están separados del cuerpo de Cristo. Y esto no funciona de esta manera. ¿Nos damos cuenta? Esto es, somos una unidad en Cristo, no separados de Cristo. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido y quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.